Bueno, mis queridos, hoy es Día de los Padres. Nosotros queremos reconocer a todos los padres del mundo, porque sabemos que la labor de padre no es fácil. El Señor mismo lo reconoce. Cuando tiene que mandar a los hijos, recordar a los hijos que deben obedecer a sus padres, ¿verdad? En Efesios capítulo 6 y versículo 1. El Señor tiene que recordarlo, porque el Señor sabe la naturaleza de los hijos. Y como dice la palabra en el proverbio, la maldad está ligada al corazón del muchacho. Así que nosotros queremos reconocer en el Día de los Padres esa labor, esa misión, ese papel que juegan los padres. Y queremos felicitar de manera calurosa y efusiva a todos los padres. Pero nosotros también queremos hoy orientar y exhortar a los padres. Al tiempo que reconocemos la labor, el esfuerzo, la devoción, la entrega de los padres. Así que vaya en su Biblia al libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 7 y ponga su dedito ahí o su marcador de Biblia ahí, porque es un versículo que vamos a estudiar en esta mañana, pero vamos a presentarnos delante de Dios primero. Señor, gracias por darnos un día como hoy, en que regocijados, llenos de gozo en nuestro corazón, de gratitud, nos reunimos como tu iglesia. Señor, es un día que separamos de manera especial para adorarte, bendecirte y glorificarte y estar en comunión contigo y con tu iglesia. Gracias por estos especiales de estos niños. Protégeles, Señor, cuídale su corazón de toda especie de mal. Guíalos en tu camino, afiánzalos en tu palabra. Oh Señor, ahora nosotros como adultos aquí hemos de tomar tu palabra también para buscar tu dirección en ella. Así que dirígenos, danos la sabiduría, condúcenos, Señor, a lo largo de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer esta porción, hermanos, de Hebreos 11:7. Este versículo es un versículo impactante. Es un versículo que tiene que significar para nosotros un jamaquión, como decimos en buen dominicano. Este versículo nos enfoca, este versículo nos recuerda lo que un papá hizo en base a su fe. Dice el texto, por la fe, Noé. ¿Qué es lo que se destaca aquí? La fe de Noé. Por la fe, en base a su fe, gracias a su gran fe. Miren lo que pasó. Lógicamente, guiado y dirigido por la soberanía de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, hermanas, aunque el texto está dirigiéndose a Noé, pero sabemos que al lado de todo gran hombre hay una gran mujer.
no es detrás, es al lado. Porque la mujer es nuestra ayuda idónea, es nuestra compañera, es nuestra amiga, es nuestra socia en la misión y de manera especial en la crianza. Así que este versículo contiene una frase que nos llama la atención a todos los padres que sentimos la responsabilidad de conducir nuestra familia por el camino de la salvación. Todos los padres que deseamos conducir nuestra familia por el camino de la salvación, este versículo contiene una frase que nos llama, nos alienta, nos fortalece, nos muestra la manera como, por la fe Noé, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Lo cual es precisamente lo que todos los padres deseamos hacer. Todos los padres deseamos que nuestra casa se salve. Nuestra casa es nuestra familia, no es la edificación, sino los ocupantes de ella, nuestra casa. Recientemente fue publicado un artículo que decía o dice y pregunta, ¿por qué razón muchos hijos vienen a la iglesia con sus padres desde niños y ahora de repente a los 10, 12, 14, 15, 18, 20 años ahora no están interesados en la cosa del Señor, en la cosa de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, comenzamos a preocuparnos y a buscar respuestas. Y nos damos cuenta en ocasiones de que nuestros hijos nunca hicieron una decisión personal con el Señor Jesucristo. O se lo hicieron, están entrando en un momento de decaimiento espiritual. Entonces comenzamos a buscar medidas, comenzamos a dar pasos, comenzamos a inquietarnos, pero en realidad debimos haber tomado medidas de manera preventivas. Y eso es lo que esta porción nos está enseñando y este mensaje de hoy nos va a enseñar. No esperemos que la casa esté ardiendo para entonces llamar a los bomberos que traigan el camión con el agua para apagar. No. Si fuéramos precavidos, ¿qué tuviéramos en la casa? Un extintor. Eso mismo, exactamente. Entonces, en el área espiritual, nosotros tenemos que tomar medidas preventivas, no esperar que haya el incendio para venir entonces a buscar la manera, quién, cómo, cuándo va a ser atendido el siniestro. En Noé nosotros encontramos un buen ejemplo de un padre que alcanzó el éxito de conducir su familia hacia la salvación de Dios. Y el ejemplo de Noé, aquí con Noé, nosotros podemos tomarlo como parámetro, como un parámetro para medir el cuidado que debemos ejercer sobre nuestra familia, para ganarla y para mantenerla en Cristo. Porque ese es el detalle. No es solamente que mi hijo, él hizo profesión de fe. No podemos quedar ahí, no es suficiente. Un árbol frutal nace
crece y tiene que dar fruto. Tenemos que llevar los hijos en ese proceso. No podemos quedarnos en que, es una profesión de fe, pero está creciendo en el Señor, está dando fruto en el Señor. Tú lo puedes comprobar mientras están en la casa, mientras está en la escuela, mientras está en el templo, mientras vive su vida. Esa es la idea. Entonces, hoy vamos a ver este tema que hemos puesto de título a este mensaje: el impacto de la fe de un padre. Y la enseñanza principal es que la posibilidad de que perdamos nuestra familia está presente en la misma proporción en que la descuidamos. O sea, la posibilidad de que los padres perdamos nuestra familia está presente en la proporción en que descuidamos su vida espiritual. Ahora mismo, ¿cuál es el énfasis de nosotros los padres? Que el muchacho se gradúe honoris causa, que se gradúe con excelencia, que sea arquitecto, ingeniero, agrimensor, no sé qué otra profesión. Y eso no es malo, tenemos que perseguir eso. Pero nos enfocamos 100% en eso. Estamos afanados, estamos concentrados, estamos dando todo el esfuerzo, todo el empeño. No faltamos a una reunión en el colegio. Estamos allí, buscamos todo lo necesario, cubrimos los costos, etcétera, etcétera, para su carrera secular. Pero ¿y su carrera espiritual? La ponemos en un quinto plano. Y al final vamos a tener un gran médico, un gran arquitecto impío, un gran profesional impío, un científico impío. Y dice la palabra: ¿de qué te vale si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? Mira, papá y mamá, la mayor herencia que se le deja a los hijos es una firmeza en el Señor, en la fe. Esa es la mejor herencia. Ese es el mejor legado. Así que la carrera espiritual tiene que ir acorde con la carrera secular. Ese es el enfoque correcto que los padres tenemos que adoptar. Vamos a ver en este mensaje 3 puntos de enseñanza. Las características de la generación de Noé. Vamos a ver el ejemplo de fe y vida piadosa de Noé. Y vamos a ver el ejemplo de liderazgo paternal de Noé. Vamos a iniciar de inmediato este desarrollo. Miren, hermanos, vamos a ver brevemente las características del tiempo en que vivió Noé. ¿Sabe por qué? Porque muchos padres se excusan diciendo que hoy día estamos en tiempos muy difíciles, que estamos en tiempos muy malos. Y en verdad, cuando aparecen manifestaciones de mala crianza en los hijos, cuando aparecen manifestaciones de poca piedad en la vida de nuestros hijos, o un nivel de espiritualidad bajito, en ocasiones nos excusamos con eso. Señores, es que estos tiempos son muy malos, estos tiempos, ¿usted cree que es fácil creer? Es que estamos en tiempos de presión de grupo, de bombardeo del mundo, de las redes, de aquello, de lo otro. Sí, es verdad. Estamos en tiempos difíciles, claro que sí. Y con niveles alarmantes de corrupción, claro que sí. Y con niveles alarmantes de inmoralidad por todos lados, claro que sí. Pero si nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos crezcan
firmes en el Señor y sean para su gloria cuando sean adultos y se desarrollen como buenos cristianos, si dejamos de hacer lo que necesitamos hacer, entonces no tendremos excusas en que los tiempos, en que eran malos, en que eran difíciles, en que eran aquello, en lo otro. ¿Saben por qué? Porque Noé, en tiempos peores, logró salvar, conducir a la salvación de Dios a su familia. Y usted me va a decir, ¿cómo? Usted vaya al libro de Génesis capítulo 6. Usted verá que Noé vivió en medio de una generación malvada. Usted verá que la generación de Noé era peor que esta que estamos viviendo hoy día. Era peor. Mire lo que dice Génesis 6:5. Aquí vemos que Noé vivió en medio de una generación malvada. Malvada. Oiga como Dios lo dice. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aunque resulte sorprendente, aquí la Biblia muestra que los tiempos de Noé fueron peores que los tiempos actuales en cuanto a la maldad de los hombres, se refiere. Noé vivió en el período de la dispensación de la conciencia. Era la dispensación de la conciencia. ¿Qué significa esto? Las personas decidían por su propio criterio lo que era bueno y lo que era malo. Hoy día tenemos leyes, regulaciones, tenemos semáforos que controlan el tráfico, tenemos constituciones, tenemos leyes para toda la manifestación del movimiento y de la vida humana. Tenemos reglamentaciones, acuerdos. En esta época no existía nada de eso. Era la dispensación, el periodo de la historia bíblica en que el hombre consideraba algo bueno o malo en base a su propio criterio y personal. Entonces, era un tiempo de maquinación de maldad. Observe la frase del texto: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se destacan aquí dos palabras que expresan la magnitud de la maldad de la gente. La palabra todo, oiga, todo designio de los pensamientos del corazón. Todo designio. Era una generación que Dios tuvo que exterminarla y dejar una familia. Me recuerdo de un día que el extinto Freddy Veras Goico, uno de esos días en que él venía por la goma, peleando en su programa de televisión por las cosas que teníamos que corregir en nuestro país. Y él comenzó a hablar de la corrupción que estaba naciendo y creciendo aquí. Y él dijo: señores, si seguimos así, con este nivel de corrupción que está entrando en todas las instituciones gubernamentales, públicas y privadas, vamos a llegar el día en que tendremos que coger nuestra querida República Dominicana y voltearla y decirle: caigan los corruptos, y la levantaremos y la enderezaremos
iba a quedar una familia como pasó con el diluvio. Eso lo dijo Freddy Veragoico un día, hace muchos años. Entonces, eso fue lo que sucedió en la época de Noé. Dice el texto, todo designio de los pensamientos del hombre. La palabra todo está globalizando la humanidad. Pero mire algo interesante, que dice aquí, la palabra de continuo, era de continuo solamente el mal. Primero, sabemos que el corazón es el centro de nuestra voluntad, deseos, emociones, sentimientos, impulsos. Y en los tiempos de Noé estaba orientada tan solo a cosas perversas. Todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Y la palabra continuo se refiere en el texto a la frecuencia de los pensamientos malos que ellos maquinaban. Pero mire también a Génesis 6, 11 y 12. Noé vivió en medio de una generación totalmente corrompida. Totalmente corrompida. Génesis 6, 11 y 12. Dice ese texto, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. De modo que, observe la frase, se corrompió toda la tierra delante de Dios. Está hablando de todos los habitantes de la tierra, todo lo que ocupan la tierra, todo lo que viven en la tierra. Y esta corrupción tiene que ver con la negación de aceptar las normas morales dadas por Dios a nosotros a través de la conciencia. Porque aún una persona que no se ha convertido a Cristo, su conciencia le dice cuando está haciendo algo bueno o algo malo delante de Dios. Recuérdese, cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando y le fue traída una mujer encontrada en el acto del adulterio, lo puede usted ver en Juan capítulo número 8 y versículo 7. Y allí los que trajeron a la mujer delante del Señor dijeron, esta fue hallada en el acto del adulterio y tenemos que apedrearla. Porque eso fue lo que nos enseñó Moisés. Y el Señor solamente le dijo, el que esté libre de pecado, tire contra ella la primera piedra. Yo no me niego, ni me opongo a que la apedreen. Si eso es lo que enseñó Moisés. Pero el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice el texto que comenzando ellos, desde los primeros hasta los postreros, o sea, desde los mayores en edad hacia los más jóvenes, fueron dejando caer la piedra y retirándose del lugar. Su conciencia, dice el texto, porque acusado por su conciencia, lo llevó a dejar caer la piedra o a ponerla en algún lugar y abandonar el lugar. La conciencia, todos tenemos una conciencia que nos hace ver, nos permite ver, percibir, nos hace sentir si estamos haciendo algo bueno o algo malo, si estamos dañando a alguien con mis acciones, si estoy violando alguna ley, si estoy actuando de manera contraria a lo que es correcto. Todos tenemos esa conciencia. Pues en la época de Noé, esa conciencia el hombre la había cauterizado y era de continuo los pensamientos y las intenciones de su corazón solamente al mal. El pecado adquiría las más graves expresiones. La sociedad practicaba todo tipo de vicio y de degradación.
Era un tiempo de tremenda inmoralidad. En esta generación, oiga, el hombre se inició en la poligamia. ¿Cuándo piensa usted que nació la poligamia? En esa generación de Noé. ¿Sabe quién fue el primer polígamo de la tierra? Fue un bisnieto o un tataranieto. ¿Sabe de quién? De Caín. Si usted busca la genealogía, mire el libro de Génesis capítulo número 4, versículo 23. 4:23. Génesis 4:23. Vamos a ver Lamed. ¿Qué era Lamed con relación a Caín? Génesis 4:23. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió de luz un hijo, dio a luz a Enoc. Enoc fue su hijo, su primer hijo. Y el versículo 18, y a Enoc le nació Irad. A Irad engendró a Mahujael. Y Mahujael engendró a Matusael. Y Matusael engendró a Lamed. Era como una quinta generación. Lamed era como una quinta generación de Caín. Y Lamed fue el primer polígamo. Lamed inició la poligamia en la humanidad. Y a partir de ahí, los hombres la siguieron, porque nos encanta seguir los malos ejemplos, excusado en que ya alguien lo hizo, ya alguien lo fue. (4:23). Mire esto, lea conmigo. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila. Pero mire el 19. Mire el 19. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Primera vez que sucede esto en la Biblia. Entonces, por eso era un tiempo de tremenda inmoralidad, pero también Noé vivió en una etapa, en una generación llena de violencia, orgullo y olvido. Era un tiempo de violencia generalizada. En esta generación, oiga, el hombre se inició en tomar venganza contra otra persona. Aquí es la primera vez que aparece que una persona dice: voy a tomar venganza matando a aquella persona que me hizo algo. No había perdón en esa generación. Observe conmigo Génesis 4:23. Y dijo Lamed, el mismo polígamo que inició la poligamia, y dijo Lamed a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz. Pero observe en las expresiones de Lamed las características de orgullo, jactancia, soberbia y falta de perdón. Oiga esto: oíd mi voz, mujeres de Lamed. Oiga qué orgullo, oiga qué jactancia. Es como cuando usted se peina. Mujeres de Lamed. Soy el único que tiene mujeres. Todos los hombres tienen una mujer, yo tengo 2. Oiga, gran cosa. No puedo yo con una, ¿cómo voy a poder con 2? Usted no puede con una, ¿cómo va a poder con 2? Entonces,
Oiga lo que él dijo: oíd mi voz, mujeres de Lamé, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamé en verdad 70 veces 7 lo será. Este hombre al parecer había tenido una trifulca y había salido con una herida y había salido con un golpe. Él dijo: voy a matar al que me hirió y voy a matar al que me dio el golpe. Venganza. Ahora bien, en esa generación vivía Noé. Y Noé era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Noé era un hombre que predicaba con su ejemplo de vida. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2 y versículo 5, y dice que si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. La palabra pregonero es alguien que pregona, alguien que predica. Noé predicaba con su ejemplo de vida. Pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero no obstante, a la predicación de Noé, la gente seguía con su vida habitual, no hacía caso a las advertencias. Y por último, Noé vivió en un tiempo de anticipo de la ira de Dios, del juicio de Dios. Dice Génesis 6:6, Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ante la pecaminosidad de esa generación, de la gente en ese tiempo, provocó la reacción divina. Dios tomó una decisión de cambiar las cosas. Y quiero aclarar, Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para que se arrepienta, dice las Escrituras. El término aquí lo que implica es una palabra que implica un nuevo modo de actuar a consecuencia del pecado. Ese es el término en el original. En medio de ese mundo tan perverso y corrupto, inmoral y violento, Noé condujo su familia hacia la salvación de Dios. Así que es verdad que estamos viviendo en una etapa difícil para criar hijos. Tenemos muchas competencias. Los videojuegos, las redes, la presión de grupo, el bombardeo del mundo, ahora el bombardeo de Hollywood a través de las producciones cinematográficas infantiles, que usted tiene que chequear eso. No le entregue sus hijos a la televisión y a los dispositivos electrónicos para que ellos se entretengan en lo que quieran, porque a través de los dispositivos electrónicos, con todos estos videos y producciones, están tratando de cambiar la mentalidad de nuestros niños para que acepten todas las cosas que quieren inculcarles. Entonces, si usted no hace eso, usted no puede excusarse en que estamos en tiempos difíciles. Si los tiempos son difíciles, pongamos un poco más de esfuerzo, de tiempo, de dedicación, de atención a lo que están haciendo nuestros niños y nuestros jóvenes.
Si el enemigo utiliza una escopeta, utilice usted una metralleta. Si el diablo utiliza un tanque, utilice usted un misil. Eso fue lo que hizo Noé. Por eso ahora vamos a ver el ejemplo de fe y vida de piedad de Noé. Solamente con un estilo de vida, con un ejemplo de vida como el que Noé mostró ante sus hijos, él podía conducirlo a la salvación de Dios. Y vuelva a Hebreos capítulo 11 ahora. Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver allí el ejemplo de fe. El ejemplo de fe y de vida de piedad de Noé. ¿Saben por qué? Porque hoy Día de los Padres, yo no puedo perder la oportunidad de felicitar a los padres y dar gracias a Dios por los padres y reconocer a los padres el esfuerzo, la dedicación que están haciendo para crear su familia en la fe y en el Señor. Pero también no puedo dejar de decir que si queremos salvar nuestra familia, conducir la familia a la salvación de Dios, entonces la familia necesita un padre ejemplo de fe. Me encantó la canción de la última niñita. Papi, ejemplo de fe. Tú eres ejemplo de fe. Wow. Dice el texto: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Oiga esto. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Dios fue que estableció esa definición. ¿Y sabe qué? Busque la Larousse y busque fe. Y busque otro diccionario y busque fe. Y esa es la definición que tiene. ¿De dónde la cogieron? De la Biblia. Le cogieron la definición de la fe que Dios da, porque no hay otra mejor. Entonces, en una generación perversa, Noé supo reconocer a Dios. Su fe lo llevó a creer en lo que aún no había visto. En la manifestación de su fe, Noé condujo su familia a la salvación de Dios. Oiga esto. En los tiempos de Noé, la gente se había olvidado de Dios. La gente se había olvidado de Dios. Noé era el único padre de familia que mantenía su fe en Dios. El único padre de familia que mantenía su fe en Dios en toda esa generación era Noé. Noé era un proclamador de su fe. Predicaba la salvación de Dios a todos los hombres de su generación a través de su comportamiento. Un buen líder espiritual enseña con palabras, pero aún más con su buen ejemplo. Y eso era Noé. Con su buen ejemplo, un padre podrá influenciar e impactar a los hijos, a los miembros de su familia, a mantenerse y a seguirle. ¿Cómo se llama este mensaje? El impacto de la fe de un padre. Padres, los hijos necesitan ver que tu fe en Cristo es real. Oiga, padres, los niños, los hijos necesitan ver que tu fe en Cristo es real. Tienen que verla en acción. Tienen que ver tu fe en acción. Una fe
una fe fingida, una fe hipócrita, una fe muerta, una fe sin obras, nunca va a impactar a los hijos para seguirte. En segundo lugar, el versículo 7 en su segunda parte muestra que la familia necesita un padre ejemplo de vida piadosa y temor, como buen sureño profundo, temor a Dios. ¿Saben a qué conduce el temor a Dios? A la obediencia. ¿Por qué se desobedece a alguien? ¿Qué es lo que se le pierde a alguien cuando se le desobedece? El respeto y el temor. Eso mismo. Noé fue un ejemplo de vida piadosa y temor a Dios. Dice el texto, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, el ejemplo de vida piadosa fue el factor clave de Noé para él influenciar positivamente su familia y para que lo siguieran en la fe. En el texto se destaca su temor a Dios, lo cual es la base de la vida piadosa y de la obediencia. Noé aplicó la exhortación de Dios en Tito 2:7 a los padres, a los líderes. Oiga cómo dice ese texto. Exhorta asimismo a los jóvenes y a los niños, a tus hijos, a ser prudentes, a ser castos, a ser obedientes, a ser piadosos, a todo lo que tú quieras, instruirlos y exhortarlos. Pero el versículo dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Si tú no te presentas como ejemplo de buenas obras, tus palabras a tus hijos no le van a penetrar al corazón. Hijo, no fumes. Hijo, no tomes. Eso es dañino para la salud. Tú no lo sabes que eso daña el hígado. No podemos contradecir con nuestras acciones lo que decimos con nuestras palabras. Entonces, indiscutiblemente que los hijos necesitan ver que en la vida de los padres la piedad es lo primero y que lo que mayor queremos de ellos es y cuidamos es su vida de piedad. Si usted con su hijo le muestra que su mayor empeño, usted como papá, su mayor esfuerzo, sus mayores recursos, su mayor disposición de apoyo está en que tú me traigas ese diploma de arquitecto. Entonces su hijo dice, oh, pero este es el sueño de mi papá. Esta es la mayor realización de mi papá. Esto es lo que yo tengo que hacer para que mi papá esté contento conmigo. Tiene que equilibrar, papá, tiene que equilibrar el esfuerzo, el empeño, la preocupación, la inversión en su vida espiritual y su vida secular. Pero hay algo más. Mire, el versículo número 9 ahora, de capítulo 6 de Génesis. Vuelva al Génesis. Vuelva conmigo al Génesis. Váyase conmigo al Génesis otra vez. Génesis 6, versículo 9. La familia necesita un padre, ejemplo de testimonio. De testimonio. Génesis 6, 9. Mire lo que dice allí. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios
caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Aquí vemos 3 calificativos que Dios da sobre Noé, que lo señalan como un hombre de buen testimonio, ejemplo de rectitud delante de su familia y del mundo. ¿Cómo es que se llama el letrerito que ponen sobre la lápida de una persona en su tumba? ¿Cómo es que se llama? Epitafio, ¿verdad que sí? Ese es el epitafio de Dios sobre Noé. ¿Cómo fue que Dios escribió para Noé? Porque el epitafio inmortaliza a una persona. Siempre que se vaya a la tumba de esa persona se va a leer: fulano de tal era tal cosa. El epitafio que Dios escribió en la tumba de Noé fue: varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hermano, ¿y cuál es el epitafio que Dios va a escribir en tu lápida? ¿Cuál es el epitafio que Dios va a escribir en tu lápida? Mire, se aprecia aquí que Noé era una persona diferente. Noé era una persona diferente a la gente que lo rodeaba. En medio de una generación corrompida, corrupta en gran manera, hay un hombre que vive de manera justa y santamente, es decir, que se ajustaba a las demandas de Dios. Noé se ajustaba a las demandas de Dios. Eso es lo que quiere decir varón justo, era perfecto en sus generaciones. Es que él se ajustaba a la expectativa de Dios. Él obedecía la palabra de Dios. Él era temeroso de Dios. Y la frase caminó con Dios es para destacar eso, su temor y obediencia a Dios. Pero en Hebreos 11:7, vuelva a Hebreos 11:7 conmigo. Y estamos de Génesis a Hebreo, ahí vamos a desarrollar nuestro mensaje. En Hebreos 11:7 se enseña que la familia necesita un padre ejemplo en el uso del tiempo. Un ejemplo en el uso del tiempo. Hebreos 11:7, oiga. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios reveló a Noé su plan de castigar la generación perversa y maligna con un diluvio. Y que lo iba y le pidió que construyera una arca para él y su familia. Y Noé se unió a Dios en ese plan y mantuvo el correcto orden de prioridad en su vida. Noé, cuando recibió esa orden, se unió a Dios y se enfocó en la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Una arca. Una arca. Él se enfocó en su arca. Él disminuyó sus trabajos agrícolas, su trabajo de crianza de animales, su trabajo de agricultor. Él disminuyó todas aquellas otras labores para concentrarse en el plan de Dios. Él cumplió con Mateo 6:33. Mire cómo dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. De modo que él fue diligente, fue esforzado en construir el arca y en hacer el trabajo que Dios le encomendó. Su trabajo significaba la salvación de su familia. ¿Por qué Noé trabajó con tanto empeño, tanto esfuerzo, dedicación? Esa arca significaba la salvación de su familia.
enseñó a su familia a situar las cosas celestiales primero que las terrenales, las cosas eternas primero que las temporales. Y en penúltimo lugar, la familia necesita un padre ejemplo de obediencia a Dios. Mire, a lo largo del proceso del diluvio, menciona la Biblia 3 veces que Noé mostró una estricta obediencia a Dios, haciendo las cosas tal cual Dios la ordenó. Génesis 6:22. Obedeció cabalmente las instrucciones sobre la preparación del arca. Mire, 6:22. Aquí Noé terminó el arca. Y dice el texto: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 7:5. Aquí está Noé introduciendo los animales al arca y los alimentos y todo lo que iban a necesitar, y obedeció cabalmente otra vez. Dice 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En Génesis 7:13, aquí Noé entra al arca con su familia como Dios le mandó, y dice el texto: como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Jehová fue que cerró la puerta del arca. Todas las puertas tienen una cosa para uno cerrarla y abrirla, que se llama ¿cómo? Manubrio. El arca, la puerta del arca, era una ventana arriba y una puerta para entrar. No tenía manubrio. Dios no le dijo que hiciera manubrio en la puerta, porque Dios mismo era que iba a cerrar y abrir la puerta en el momento necesario. Señores, qué obediencia. Entonces, Noé obedeció en todo y en la manera como él mandó, como Dios le mandó. Así que hermanos, tomemos el ejemplo de Noé en nuestras manos y oremos a Dios para que Dios nos ayude a nosotros ser tan obedientes como Noé. Mire, yo le quiero leer aquí algunas características de la obediencia de Noé y usted se va a sorprender. Póngase usted en lugar de Noé ahora. Póngase usted en lugar de Noé ahora, en este momento. Mire, 5 cosas. Mire, Dios mandó a Noé a construir un barco de madera en tierra seca. En tierra seca. Señores, lejos del mar. Estamos hablando que Noé vivió, ¿sabe cuántos años antes de Cristo? 2000 y pico de años antes de Cristo vivió Noé. 2000 y pico de años antes de Cristo. ¿Y Cristo hace cuánto que vino? 2022. Son 4022 años. Imagínense cómo estaba desarrollada la humanidad respecto a tecnología, respecto a herramientas, respecto a todo. Noé recibe una orden: construye un barco de madera en tierra seca. En esa época nunca había llovido sobre la tierra. Dice el Génesis: la tierra se mojaba para los sembrados de un vapor que subía de la tierra. No había llovido nunca. No era necesaria la lluvia. Entonces, Noé sencillamente
sin conocer la lluvia, obedeció. Él solamente obedeció. Pero mire qué más. Por las dimensiones del barco, ¿saben de qué tamaño era el barco? Varias veces el tamaño de una cancha de basquetbol, como 20 veces. Si buscamos las tablas y valores, las equivalencias que trae la Biblia, era como 20 veces una cancha de basquetbol. Entonces, por las dimensiones del barco dadas por Dios, Noé sabía que le tomaría mucho tiempo, muchos años de su vida construir ese barco. ¿Saben cuánto le tomó? ¿Quién sabe cuántos años le tomó construir el arca? 120 años. 120 años construyendo ese barco. Pero ¿saben qué? Noé sencillamente obedeció. Señor, yo voy a dedicar el resto de mi vida a eso. Él no cuestionó, él obedeció. Noé sabía que no tenía herramientas, ni personal, ni los recursos necesarios para costear la construcción de ese barco, pero obedeció. Noé fue mandado por Dios a subir al barco, al menos una pareja de todos los animales que existían sobre la tierra. Noé no sabía cómo él iba a traer esos animales hacia el arca, ni mucho menos cómo él iba a transportar esos animales, introducirlos al arca, etcétera, etcétera. Pero Noé obedeció. Y al final, señores, ¿saben qué? Dios mandó a Noé a abordar el barco junto a su familia. El barco no tenía timón. ¿Usted sabe lo que es el timón del barco? El frente con todos los paneles de control y esa gran, lo que son aquí marineros, saben, ese gran círculo para usted dirigir la dirección de su barco. No tenía eso. Y Noé solamente obedeció, entró a un barco que no tiene timón. ¿En quién él está confiando para que dirija ese barco? En Dios. ¿En manos de quién él se estaba poniendo? En manos de Dios. Al final, Noé no tuvo que hacer nada, solamente obedecer. Dios hizo todo. Dios le buscó la gente para construir el barco. Dios le facilitó los árboles cercanos para construir el barco. Dios le facilitó los materiales para construir el barco. Dios dirigió el barco. Dios trajo a los animales para que entraran al barco. Noé solamente obedeció. Hermanos, y para concluir, la familia necesita un padre, ejemplo de adorador. Ejemplo de adorador. Génesis 8:18. Salieron del arca, concluido el diluvio y secada la tierra. Dice 8:18 de Génesis. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. La primera cosa que hizo Noé cuando salió del arca fue edificar un altar para adorar a Dios. Noé fue un hombre de altar y de compromiso con Dios. Fue un padre que dio a su familia ejemplo de adoración y agradecimiento a Dios. Enseñó a sus hijos a adorar, a dar gracias a Dios. Como todo buen padre, sacó tiempo para el Padre Celestial. Y yo quiero preguntarte a ti, papá, que estás aquí en esta mañana. Y a ti, papá, que está mirándonos por las redes en esta mañana.
¿Te ven tus hijos cantar himnos con gozo? ¿Te ven tus hijos cantar himnos con gozo? ¿Te ven tus hijos leer la palabra de Dios en tu casa? ¿Te ven tus hijos orar a Dios en tu casa con devoción? Así como ese papá que estaba aquí ahorita le dijo a su hija: te quiero enseñar a orar a Dios. Y se arrodillaron los dos. ¿Te ven tus hijos orar con tu familia, con tus hijos y por tu familia y tus hijos? ¿Te ven tus hijos? Entonces, hermanos, ¿te ven tus hijos ofrendando a Dios en gratitud de todo, a Dios de todo lo que Él te concede? ¿Te ven tus hijos? ¿Te ven tus hijos sirviendo a Dios con compromiso en su obra? ¿Te ven tus hijos? ¿Te ven tus hijos pidiendo perdón a Dios por tus pecados? ¿Te ven tus hijos? Mis hermanos queridos, me quedaba un punto, perdónenme. La familia necesita un padre, ejemplo de liderazgo espiritual. Una vez el pastor Agüero dijo: cuando un predicador diga, y ya para terminar, no le crean, porque me quedaba un punto. La familia necesita un padre, ejemplo de liderazgo espiritual. Oigan, Noé fue obedecido por sus hijos a entrar al arca, y las esposas de sus hijos, ¿saben por qué? Por el impacto y la influencia positiva del liderazgo espiritual que Noé ejercía en su familia. Oiga bien, mire, si usted lee conmigo a Génesis 7, versículo 1, la orden de Dios para construir un barco y la promesa de Dios para que en ese barco él se salvara con su familia, fue dada por Dios a Noé, no a sus hijos. ¿Sabe qué edad tenían sus hijos cuando Dios le da a Noé esa orden de construir el arca? ¿Cuánto tenían? Dígame un número. No, mucho más de ahí. 100 años. Los hijos de Noé tenían alrededor de 100 años de edad. Búsquelo. Noé tuvo sus 3 hijos cuando tenía 500 años. Y a los 600 años, entonces fue que Noé entró al arca. Tenían alrededor de 100 años. 100 años no es la edad para usted llevar un muchachito de la mano. 100 años no es la edad para que el muchachito diga: mi papi es mi modelo, mi héroe. 100 años es la edad de los hijos decir: papá está quedado, papá está voto. Señores, Génesis 7:1, lea conmigo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Génesis 7:7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Noé necesitaba explicar a sus hijos el plan de Dios, la promesa de Dios, lo que Dios les reveló. Tenía que explicárselo a sus hijos y convencerlo. Sus hijos de 100 años ya tenían su propio conuco, su propia crianza de animales, su propia vida, sus propias actividades. Eran casados. Y Noé tuvo que convencerlos: entren conmigo al arca.
porque esta es la salvación de Dios. ¿Qué se necesitaba? Influencia de un líder para ser obedecido como tal. Y por esa razón, sus 3 hijos, sus 3 esposas y la propia esposa de Noé le acompañaron al arca, a la salvación de Dios. Entonces, queridos padres, yo nada más quiero preguntarte, si tus hijos ven en ti un ejemplo de fe, si tus hijos ven en ti un ejemplo de vida piadosa, si tus hijos ven en ti un ejemplo de buen testimonio, si los hijos ven en ti un buen ejemplo en el uso del tiempo, si los hijos ven en ti un ejemplo de obediencia y respeto a Dios, si los hijos ven en ti un ejemplo de adorador, si los hijos ven en ti un ejemplo de liderazgo familiar. Oremos para que Dios nos permita ser el estilo, el tipo, el prototipo, el modelo de padres que fue Noé. Por nuestro propio esfuerzo no es posible. Pero Filipenses 4:13, ¿cómo dice Filipenses 4:13? Asimismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has permitido tomar tu palabra, Señor, y buscar un ejemplo de padre que tú dejaste allí para que nosotros copiemos de él y corrijamos lo torcido en nuestra vida como padre de familia. Señor, aquí hay muchos padres. Señor, hay muchos padres mirando este mensaje por las redes. Nuestro clamor a ti, Señor, es que nos ayude a ser el tipo de padre que tú quieres que seamos. Ese padre, Señor, que pone en ejecución todas esas labores, actividades, actitudes en su vida para ser el tipo de padre, el tipo de líder, el tipo de ejemplo que ha de impactar la vida de sus hijos para que ellos puedan seguirnos en la fe de Cristo Jesús. Señor, y precisamente te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.